Buenas, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, creo que haremos unos 15 conectados. Sí. Bueno, vamos a empezar con la clase de ahora. Vamos a ver un ejercicio más y de ahí vamos a pasar al contenido del capítulo 3, que también entra en lo que es el primer parcial. Este ejercicio, el de ahorita, pues es el ejemplo 12, de los desarrollados del libro, y habla sobre una pared para analizar la construcción a través de la pared, pero utilizando las ecuaciones que hemos estado viendo. Primero, pues considerar, según el enunciado, nos menciona el libro, considerar una pared plana. Voy a cambiar el puntero. Sí, una pared plana grande de espesor de 0.4 metros. Sí, no lo hicimos ayer, ¿verdad? Sí. Una pared plana de 0.4 metros, conductividad térmica igual a 1.8 watts metros grados centígrados y un área superficial de 30 metros cuadrados. El lado izquierdo de la pared se mantiene una temperatura constante de 90 grados centígrados, en tanto que el lado derecho pierde calor por convección al aire circundante que está a 25 grados centígrados. Con un coeficiente de transferencia de calor de 24 watts metros cuadrados grados centígrados. Este es coeficiente de transferencia de calor por convección. Si se supone una conductividad térmica constante y no hay generación de calor en la pared, expresar la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para una conducción unidimensional de calor en estado estacionario a través de la pared. Obtener una relación para la variación de la temperatura en la pared mediante la solución de la ecuación diferencial. Y por último, evaluar la razón de transferencia de calor a través de la misma, o sea, a través de la pared. Sí, aquí hay 3 incisos, pero ahora cambia un poco con lo que hemos estado viendo. Ahora hay que generar una ecuación diferencial, igual que en los casos anteriores, pero hay que incluir una convección. Vamos a ver qué datos tenemos. Bueno, la edición nos menciona primero el espesor de la pared. Es igual a 0.4 metros. Nos dan la conductividad de la pared, igual a 1.8 watts metros grados centígrados, que está aquí. Nos da el área superficial, en la cual se está dando la transferencia de calor, igual a 30 metros cuadrados. Nos da la temperatura 1, que sería en la superficie izquierda de la pared, igual a 90 grados.
Ahora, en la conducción, nosotros necesitamos la temperatura en el otro lado de la pared, que yo la llamé temperatura 2. Ahora, ¿qué pasa? En ningún lado me están dando esa pared, esa temperatura, pero solo temperatura 1. En cambio, lo que me dan es la temperatura de los alrededores, del ambiente alrededor de la pared, igual a 25 grados centígrados. O sea, la temperatura que tiene el ambiente o el fluido del aire alrededor no me está dando la de la superficie, sino de los alrededores. Bien, con un coeficiente de transferencia de calor, en este caso transferencia de calor por convección igual a 24 watts por metro cuadrado, grados centígrados, en base a esos datos encontrar la ecuación diferencial. Después de encontrar la ecuación diferencial, me piden adicional, bueno aquí no lo apunté, pero me piden adicional encontrar las condiciones de frontera. Es decir, las condiciones en las cuales yo voy a hablar esa ecuación diferencial para eliminar las constantes. Realmente lo que quiero es encontrar, lo que me piden es encontrar esas constantes, C sub 1 y C sub 2 que nosotros obtenemos después de integrar las ecuaciones. Luego de encontrar la ecuación y aparte de encontrar las condiciones de frontera, me piden, obtengo una relación para la variación de temperatura en la pared. Eso es, pues cuando ya encontré las constantes, pues reemplazarlas en la ecuación. Y por último, después de todo eso, encontrar lo que es la razón de transferencia de calor, o sea, los kilowatts o los watts de calor que se están transfiriendo a través de esta pared. Entonces, esos son los datos, esas son las preguntas que tenemos. Y la ecuación diferencial, pues ya la hemos visto, quedamos con esta. En el caso de ecuación diferencial de una pared plana, depende solamente de la dirección a la cual se transfiere el calor a través de la pared. En este caso, solamente en una dirección. En el caso de eje X, por eso la derivada de temperatura con respecto a X. Hemos dicho la doble derivada de la temperatura con respecto a X. Más un calor generado, más un cambio total de energía del sistema. Luego, por algún lado, nos dicen que no hay generación de calor. Por lo tanto, este término sería igual a 0, donde tenemos energía generada entre acá. Y también nos preguntan, por algún lado nos decían condiciones de flujo estacionario. Conductividad térmica constante, aquí está. Conducción no dimensional de calor en estado estacionario. Entonces, si es estado estacionario, pues el término al otro lado de la igualdad también es igual a 0. Y solamente nos queda el término de la conducción de calor. Como una ecuación diferencial de doble derivada de temperatura con respecto a X. Con esto realmente ya encontramos la mitad del primer inciso. Exprese la ecuación diferencial. Y esta es la ecuación diferencial. Luego nos dice encontrar las condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera ya habíamos hablado que es las condiciones inicial y final donde nosotros estamos evaluando nuestro sistema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Nosotros vamos a evaluar la conducción de calor de esta pared desde temperatura 1 a temperatura 2. Nosotros necesitamos encontrar las condiciones de frontera para poder encontrar una ecuación, pero reemplazando aquellos valores de C sub 1 que no sabíamos. Entonces, ¿cuál van a ser las condiciones de frontera donde nosotros vamos a hablar la ecuación? Pues la condición inicial es T sub 1. T sub 1, pues nos lo dan como 90 grados centígrados. Esa condición de frontera, que sería la frontera inicial, pues está fácil de encontrar. Lo colocamos acá. Ahora, esta ecuación la vamos a resolver hasta temperatura 2. Tenemos temperatura 2 al otro lado de la pared, pero esa temperatura no me la dan. ¿Cómo puedo hacer yo para definir esta condición de frontera en base a términos o valores que sí tengamos? Realmente lo que tenemos es temperatura a los alrededores, pero no tenemos esta temperatura 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues veamos hasta qué punto nosotros podemos expresar esta en base a temperatura 1 y temperatura de los alrededores. Primero, pues probemos con el balance de energía.
Ya sabemos que el balance de energía me dice toda la energía que entra menos la energía que sale, igual cambio de energía al sistema. No hay energía generada, es sistema estacionario, por lo tanto mi balance de energía solo me queda como calor que entra menos calor que sale. Si tomamos en cuenta la superficie exterior de la pared, pues vamos a tener que calor entra por conducción y sale por convección. Si nosotros despejamos para la convección, pues tenemos una igualdad. Todo ese calor que entra por conducción va a ser igual al calor que sale por convección. Entonces nosotros podemos igualar ambas ecuaciones. Y ambas ecuaciones, pues aquí las tenemos, ya las hemos utilizado en ejercicios anteriores. Es igual a una constante K por un área de transferencia de calor por un gradiente de temperatura, temperatura 2 menos temperatura 1, entre un cambio en el eje X. Igual a la convección, va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor por convección, un área de superficie desde la cual se está transfiriendo calor por convección y un diferencial de temperatura. En este caso es temperatura en la superficie menos temperatura en los alrededores. Bien, probemos a simplificar la ecuación primero. ¿Qué tenemos nosotros en cuanto al área? Realmente el área por el cual se está conduciendo calor va a ser igual al área de la cual se va a transferir calor por convección. Entonces, este valor con H sub S realmente son los mismos valores. Podemos cancelarlo desde un inicio para simplificar un poco la relación que tenemos aquí y llegamos a esta ecuación. Estas son exactamente las mismas. Ahora, delta X va a ser igual X final menos X inicial o X2 menos X1. X2 es igual a L y X1 es igual a 0. Entonces me queda L menos 0, lo que es igual a L. Entonces lo puedo reemplazar directamente acá. ¿Qué más? Podemos, esta acá, quizás yo lo que quiero es despejar para T sub 2, porque T sub 2 es lo que no conozco y lo quiero expresar en los valores que sí conozco. Empiezo a despejar, puedo pasar K a dividir al otro lado, pero antes de eso podemos interpretar lo que es T sub S. T sub S es la temperatura en la superficie para la transferencia de calor por convección, pero la temperatura de superficie coincide con la condición de frontera final para la conducción en la pared. Entonces T sub 2 con T sub S es exactamente el mismo valor. Entonces este T sub S lo puedo reemplazar por T sub 2 y llego a esta ecuación que tengo aquí. Luego de hacer algunas, ya aquí todo es de despejar ya lo manejamos desde matemáticas, entonces aquí yo ya hice un despeje donde lo que estoy buscando es dejar todo lo que sea o todo lo que contenga el término de T sub 2 en un lado, todos los demás términos al otro lado de la igualdad. De aquí pues pasamos a, como ya no cabe en la diapositiva, yo lo que hice fue con una flecha, indiqué que esto mismo lo copié aquí solo para no perder la secuencia a la hora de estar eliminando los términos o simplificando las ecuaciones. Aquí yo puedo simplificar más. T sub 2 es un factor común en estos dos términos, entonces lo puedo sacar a multiplicar y lo demás queda entre paréntesis. Y al otro lado pues queda exactamente igual y a partir de acá yo puedo despejar T sub 2. Todo este paréntesis pasa a dividir al otro lado. Y luego después de resolver fracciones, pues encuentro una fracción un poco más simplificada, pues multiplicamos cruzado y multiplicamos derecho para el denominador, tanto arriba como abajo, y llegamos después de simplificar a este término que está acá. Ahora T sub 2 está expresado en temperatura 1, si lo conocemos, 90 grados, conductividad K, si lo conocemos, 1.8, coeficiente H, 24, L es igual a 0.4 metros, T de los alrededores, temperatura alrededor es 25 grados centígrados y el valor K que es igual a 1.8. Entonces ya tenemos T sub 2 expresado en términos que sí conocemos. Entonces ahora sí es posible encontrar un valor numérico para T sub 2. Por ahorita lo voy a dejar sin sustituir.
sin sustituirlo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, se me olvidaba. Con esto ya encontré las condiciones de la frontera en el caso de estar evaluando lo que es la pared. Frontera inicial, su condición es T sub 1, 90 grados centígrados, y su condición de frontera final es T sub 2, encontrado con esta ecuación que está aquí. Todos los valores los reemplazo numéricamente y puedo obtener un valor numérico para T sub 2. Entonces, esas son las condiciones de frontera que me pide el ejercicio. Hasta ahorita no hemos resuelto nada que tenga que ver con expresar una ecuación de temperatura. Solo encontramos la ecuación para la conducción de calor en forma de ecuación diferencial y las condiciones de frontera inicial igual a 90 grados centígrados y la condición de frontera final que sería T sub 2, que después lo vamos a encontrar. Ahora bien, ahora sí vamos a pasar nuevamente a las ecuaciones diferenciales porque el siguiente inciso me pide, ahora sí, encontrar una ecuación que me dé la temperatura en cualquier punto de la pared. Digamos una ecuación donde yo pueda reemplazar X por punto 1, por punto 1, por punto 2, por punto 3. Y que al reemplazar ese valor de X, la ecuación me diga qué temperatura hay en ese punto de la pared. Obviamente, si X la reemplazo por L, me va a dar que tengo una temperatura 2. Y si X lo reemplazo por 0, me va a dar que tengo la temperatura 1. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento que es exactamente igual que los ejercicios anteriores. Bien, tenemos la ecuación diferencial. Vamos a integrar una vez. Integral de un valor 0 me va a dar una constante, en este caso C sub 1, que no conozco. Pero me falta integrar nuevamente. Si yo integro nuevamente, pues este lado me queda como una función de temperatura con respecto a X. Y integral de una constante va a ser igual a esa constante multiplicado por una variable, que esta variable va a ser X. Y nuevamente siempre tenemos que agregar otra constante después de hacer una integración. Y en este caso llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación es la que me va a dar la temperatura en cualquier punto entre 0 y L. Pero hay un problema. No conozco las constantes C1 y no conozco las constantes C sub 2. Entonces, aunque yo reemplace el valor en X, no tengo forma de saber qué temperatura voy a tener si no conozco la constante 1 y la constante 2. Entonces, volvemos a hacer lo mismo que en ejercicios anteriores. Vamos a evaluar esta ecuación en las condiciones donde yo conozco por lo menos 3 valores y poder despejar para el siguiente. Vamos a agarrar esta ecuación, la tengo aquí, y la voy a evaluar en las condiciones de frontera inicial. ¿Qué tengo en las condiciones de frontera inicial? Tengo un valor de X igual a 0. Entonces lo reemplazo acá. Esto se hace 0. Y si yo reemplazo esos valores, ¿qué debería encontrar de esta ecuación? Pues en X igual a 0, la temperatura es igual a T sub 1. Entonces, este valor lo reemplazo por T sub 1. Y me queda nada más que T sub 1 va a ser igual a C sub 2. O mejor dicho, C sub 2 va a ser igual a T sub 1. Y T sub 1, pues ya sabemos que es 90 grados centígrados. Por ahorita lo vamos a dejar así, sin reemplazar el valor numérico, aunque ya lo tenemos acá arriba. Bueno, T sub 1 es que tenemos acá arriba realmente. C sub 2 va a ser igual a T sub 1. Ahora evaluemos otra vez esta ecuación en la condición de frontera exterior, que lo tengo a este lado. ¿Cuánto vale X en la condición de frontera exterior? Pues vale L. Lo reemplazo aquí. Me queda L por C sub 1. Y si yo sustituyo X igual a L, ¿qué temperatura voy a obtener según la función? Voy a obtener T sub 2. Y lo voy a reemplazar acá. T sub 2 va a ser igual a C sub 1L más T sub 1. ¿Por qué? Porque C sub 2 ya lo encontré anteriormente y vale T sub 1. Entonces lo puedo reemplazar directamente acá. Y me queda esta forma más sencilla. A partir de aquí, pues ya puedo despejar para C sub 1. Y C sub 1 va a ser igual a T sub 2. Este pasa a restar y L pasa a dividir. Y ya tengo los valores de las constantes en base a valores que yo conozco. C sub 2 igual a T sub 1, que es 90 grados centígrados. Y C sub 1 va a ser igual a T sub 2, que es
Bueno, aquí estaría este término. No lo he encontrado numéricamente, pero ya lo podemos encontrar. Menos T sub 1, que es 90, entre L. Ahora yo podría mejor expresar C sub 1 ya eliminando por completo T sub 2. Lo podría hacer. Podemos pasar a la siguiente ecuación. Perdón. Y aquí donde dice T sub 2, voy a reemplazar todo este término que yo tengo aquí. Me va a quedar una ecuación un poco más complicada para valor de C, pero todos son valores numéricos y en fracciones que ya conocemos. Nuevamente hacemos la resta, multiplicando cruzado. El denominador, pues, nos queda el mismo denominador para ambos términos. Y después de hacer simplificar fracción sobre fracción, pues nos queda este término de C sub 1. Ahora expresado en términos de temperatura a los alrededores y temperatura inicial. Tengo aquí una flecha. Lo que hago es que con esto indico de que ahora en la ecuación inicial, ahora voy a reemplazar C sub 1 por el valor que ya conocíamos. Bueno, como el valor que ya tenemos aquí. C sub 2 por este valor. Es similar a lo que hicimos anteriormente. Pero ya tenemos esos valores y los ingresamos a la ecuación. Ahora aquí, para simplificar más, puedo yo sustituir ya todos los valores. Puedo dejarlo expresado así como está. Si lo dejan así como está, pues no hay problema. Pero quizás yo digo, no, ahora yo quiero saber mejor qué valor numérico tiene todo este término y este término. Entonces reemplazo todos los valores. Reemplazo H con 24, temperatura alrededor es 25, temperatura 1 es 90. H nuevamente 24, L es 0.4 y conductividad que es 1.8. Todo por X y T sub 1 que es igual a 90 grados centígrados. Esto nos da una expresión un poco más simplificada de menos 136.84X más 90. Podemos probar. Digamos que queremos evaluar esta ecuación en X igual 0. ¿Cuánto me da en X igual 0? Pues este sería 0, esto se cancela y la temperatura en X igual 0 va a ser igual a 90. Y eso es T sub 1 que tenemos acá. Ahora si X vale L, ¿cuánto sería? Tendría menos 136.84 por L, que es 0.4, más 90. Entonces tendría menos 136.84 por 0.4 más 90. Y me da 35.26 grados centígrados. Entonces, este va a ser mi T sub 2. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos una ecuación que me da la variación de la temperatura a medida yo me muevo desde 0 hasta L. Esto solo es una ecuación para la variación de temperatura. Pero ahora yo quiero saber cuánto es el calor. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar la ecuación de calor que teníamos definido de los capítulos anteriores. Ahora lo podemos expresar como igual menos una conductividad por área por un gradiente de temperatura entre un gradiente de distancia X. Yo puedo hacer aquí, lo puedo hacer de varias formas. Podría reemplazarlo como un delta T entre un delta X. El delta T va a ser temperatura 2 menos temperatura 1 entre el cambio X, que va a ser L menos 0. Tengo este término de acá. O puedo decir que del derivada de temperatura con respecto a X va a ser igual a C sub 1, como lo calculamos anteriormente. ¿Y C sub 1 cuánto era? Vamos a regresar. ¿Dónde fue que dejamos C sub 1? Bueno, está este término. Podemos dejarlo con este término. O podemos dejarlo, tenemos otra expresión para C sub 1, que era esta de acá. Y esta es temperatura 2 menos temperatura 1 entre L. Entonces, cualquiera de las tres formas podemos hacer
para encontrar este calor. Si lo ven, este coincide con C1 como lo calculamos al principio. Lo podemos reemplazar por C1 en términos de temperatura de los alrededores o directamente como lo vimos en el primer capítulo, delta T entre delta X. Todos me van a dar este mismo término. Bueno, a diferencia de la segunda forma en C1, pero numéricamente me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, si ya tenemos la conductividad, tenemos el área, hasta ahorita vamos a utilizar el área, que son 30 metros cuadrados, por el delta de temperatura, que es 35.26, la temperatura final, este de aquí, menos 90 grados, que es la temperatura inicial, entre L, y L es igual a 0.4. Y eso da un calor, una razón de transferencia de calor, o tasa de transferencia de calor, como lo podamos mencionar, de 7.340 watts para esa pared a través de un área de 30 metros cuadrados con estas condiciones que tenemos acá. Esto es igual a 7.340 watts. Entonces, eso es el procedimiento para este ejercicio. Entonces, repasándolo, tenemos primero el enunciado, tenemos estos datos. Definimos primero la ecuación diferencial, que no es más que la ecuación que ya tenemos y solamente eliminar los términos que no necesitamos. Lo igualamos a 0. Luego de eso nos pedían las condiciones finales iniciales, T1, T2. Eso lo encontramos mediante el balance de energía y igualando calor de conducción igual a calor de convección. Igualamos las fórmulas y podemos despejar de una en términos de la otra. Luego empezamos a resolver la ecuación diferencial, integramos una vez, integramos segunda vez, porque esta es una derivada doble, entonces necesitamos integrar dos veces. Y esto nos lleva a una ecuación lineal con dos constantes. Necesitamos resolver esas constantes y lo que hacemos es pues resolver la ecuación para las condiciones de frontera, que son condiciones que yo conozco. Aquí yo sé que la temperatura es 0, X0, y la temperatura igual a 90. Acá yo sé que X igual a L y T sub 2 ya tengo una forma de expresarlo. Entonces sustituyo en ambos casos y llego a definición de que C sub 2 es igual a temperatura 1 y C sub 1 es igual a la diferencial de temperatura entre L. Teniendo las incógnitas, pues reemplazamos. Bueno, aquí buscamos la forma de expresar de otra forma C sub 2, C sub 1 también. Teniendo ya los valores de C, los reemplazamos en la ecuación y nos queda una fórmula, una ecuación mucho más sencilla, ya con valor numérico y solamente una variable que es la variable X. A partir de acá, queremos saber ya el valor numérico de T sub 2, pues reemplazamos X por L. Y eso nos va a dar 35.26 grados centígrados. Luego, la segunda consulta es sobre la tasa de transferencia de calor. Pues esta es una ecuación que ya hemos usado. Podemos reemplazar esto por delta X entre delta T, o sea, diferencial de temperatura entre diferencial de X, o reemplazamos el gradiente por C sub 1, porque todo este valor de acá es C sub 1. Luego C sub 1, tenemos dos formas de expresarla. Una es como este valor de acá, y la otra es como este valor de acá. Yo lo que hice, pues lo reemplacé por el valor más sencillo, en lugar de la que tiene que ver con temperatura de los alrededores. Y eso me dio este valor de acá. Al resolver la ecuación aritmética, pues me queda 7.340 watts de transferencia de calor. Y eso es este ejemplo. Bien. Creo que sí, ya vimos capítulo 1, capítulo 2. Recordando que el lunes vamos a hablar sobre el examen. El examen es el miércoles y ese miércoles entra siempre el contenido del lunes y el martes. La idea es conceptos, pues verlos esta semana y solo hacer ejercicios mañana, lunes y martes para no estar viendo nuevo contenido un martes y ahí nomás el miércoles estarlo evaluando para tener de respaldo esa parte. Bien. Nos tocaría ahora iniciar el capítulo 3, que es un poquito más interesante que este que acabamos de ver. Bueno, para mí es un capítulo un poco más
más bonito en el caso del capítulo 2 que estar viendo tanta ecuación diferencial. Aunque aquí vamos a ver un montón de ecuaciones también, pero sí vamos a ver algunos conceptos nuevos. Ya conceptos que sí son propios y que van a utilizar en aire acondicionado, que son las resistencias térmicas, el valor U, que es corriente de transferencia de calor, transferencia de calor a través de paredes, paredes con diferentes tipos de construcción, con varias capas, transferencia de calor a través de cilindros, un tubo con un aislamiento, es un caso especial de un cilindro con varias capas. Entonces vamos a ver estos casos en este capítulo. Bien, el capítulo 3, el título es Conducción de calor en estado estacionario. Conducción de calor en estado estacionario. Bueno, ya vimos la ecuación de conducción de calor. Se puede resolver mediante los conceptos de resistencias térmicas, aparte de cómo lo aprendimos en el capítulo 1 y capítulo 2, pues lo podemos resolver bajo los conceptos de resistencias térmicas. Bueno, aquí es lo que incluirá nuevamente el estudio de conducción de calor unidimensional, o sea, cuando vamos a reservar en movimiento de calor en una sola dirección y con las mismas configuraciones geométricas en pared, cilindro y esfera, pero ahora vamos a incluir aquellos casos también donde tenemos múltiples capas. Es decir, como tener un tubo, que es un cilindro, aplicarle un aislamiento, que ya sería otro cilindro de otra capa, después otro cobertor, sería otro cilindro, o tener paredes con un muro de bloque, después una capa de concreto, o en la parte interna una capa de aislamiento. Entonces vamos a ver esos casos, cómo resolverlos. Conducción estacionaria en una pared plana, pues ya mencionamos esto en el capítulo 2. Las condiciones estacionarias se mantienen iguales y teníamos estas ecuaciones, que son las ecuaciones que vimos en el capítulo anterior. Tenemos un gráfico, una imagen de lo que representa la transferencia de calor a través de esta pared, a través de una sección transversal llamado A, en el cual se da un gradiente de temperatura, en este caso temperatura 2 menos temperatura 1 como delta X o como DDT, en el caso de una capa de pared infinitesimal. El cambio en X sería L menos 0, o el cambio X infinitesimal, que sería d de X. Y así tenemos el gradiente de dt con respecto al de X. Entonces, esto es lo mismo que el capítulo anterior. Ahora vamos a entrar a lo que es el capítulo 3 en cuanto a resistencias térmicas. Y vamos a ver qué es como el equivalente a la resistencia eléctrica. Una resistencia, pues, es algo que se opone, ya sea a un movimiento, a un paso de alguna sustancia. En este caso, resistencia lo vamos a ver como la resistencia térmica, perdón. Vamos a ver como la resistencia al paso de calor a través de un medio. Equivalente a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, la resistencia al paso de corriente a través de un conductor. En este caso, pues, nos vamos a referir a la resistencia térmica como la resistencia al paso de calor de un medio. Para eso vamos a encontrar unos valores llamados R, que entre más grande es R, menos transferencia de calor voy a tener. El valor R es muy común en aire acondicionado o en aislamientos térmicos. Cuando se compra, pues se compra aislamiento y uno tiene que darle el valor R al proveedor para que les suministre un aislamiento que cumpla con ese valor R. Ahora, ese valor R muchas veces lo hacemos casi automático, pero realmente sí hay una forma de calcular y eso es lo que vamos a ver ahora. Digamos que partimos, veamos la primera mecanismo de transferencia de calor que nosotros vimos desde el capítulo 1 y es conducción de calor a través de una pared. Pues esta ecuación ya estamos familiarizados con ella, mejor dicho. Esta ecuación, si yo reemplazo toda la parte que es K sub A por L y coloco debajo de esa división un valor que se va a llamar R, ese valor R es la resistencia, si fuese una pared, pues la resistencia de esa pared al paso del calor. Pero para que eso sea cierto, esta R tiene que ser igual a L entre K por A para poder eliminar este término de acá.
Entonces, ahora la conducción de calor yo la puedo expresar como este término, un diferencial de temperatura entre un valor R, donde R es igual a L entre K por A. O sea, realmente es el mismo término, nada más que configurado de forma diferente. Mira cómo sacar este término K por A entre L y aplicarle el inverso para que quede R dividiendo al diferencial de temperatura. Este valor R, entre más grande es, pues esta división va a ser más pequeña. Entonces, por eso los materiales de transferencia de calor o materiales aislantes, entre más grande es R, menos transferencia de calor, menos pérdida de calor vamos a tener. Entonces, en el caso de aire acondicionado, lo mejor de los elementos es que tenga un valor R más grande. Y eso lo podemos expresar como L entre K por A y en unidades de grados centígrados por watts. Bien, así como en sistemas o en circuitos eléctricos nosotros representamos un valor R, así lo podemos representar también como un circuito térmico en transferencia de calor. Imaginémonos que nosotros, bueno, aquí nos puse la pared, pero digamos, voy a regresar un poco. Yo tengo transferencia de calor desde esta superficie, la cual se encuentra a una temperatura 1 y cruza la pared hasta el otro lado de la pared en la superficie con una temperatura de sub 2. Entonces, eso yo lo puedo reemplazar como un circuito, donde tengo la temperatura 1, es la pared interior de la pared, temperatura 2, la temperatura exterior de la pared, y la pared en sí me va a representar una resistencia al paso de calor. ¿Y qué resistencia tiene esa pared? Pues va a tener este valor. Lo que tenemos que hacer es encontrar este valor, que sería un valor L, conocido, el espesor de la pared, entre la conductividad de la pared, que depende del material que esté fabricado, y el área, que depende pues, del tamaño de la pared. Y eso yo lo puedo representar como este circuito, donde el calor es diferencial de temperatura entre R y R va asociado a lo que es la pared. Entonces eso es expresar la conducción de calor en forma de circuito, muy similar a lo que son las partes de electricidad. Ahora bien, así como yo expreso la conducción de calor en base a una resistencia, y donde esa resistencia la da el sistema por el cual se está moviendo ese calor, yo también puedo expresar el calor por convección como el paso de calor o el diferencial de temperatura donde se da la convección entre una resistencia de esta convección. Ya no va a ser la resistencia del sólido, sino que es la resistencia del fluido que se está moviendo aquí. Bueno, resistencia combinada entre la superficie y el fluido que se está moviendo por la superficie. Nuevamente, nosotros tenemos la ecuación de convección que también ya hemos estado estudiando como H por A por T sub S menos la temperatura a los alrededores. T sub S es la temperatura en superficie, puede coincidir con T sub 2 si llevamos el mismo sentido. A sub S, pues el área transversal sobre la cual se está dando la transferencia de calor por convección y el coeficiente de transferencia de convección. Nuevamente, nosotros todo esto lo podemos reemplazar como un diferencial de temperatura entre una resistencia. Y esta resistencia, para que esto se cumpla, la resistencia tiene que ser igual a 1 entre H por A. O sea, esto lo sacamos de este término y le aplicamos el inverso y eso lo llamamos R. ¿Qué más? Pues sí, escuchaba a alguien con el micrófono encendido. Bien, esta convección, ecuación de calor por convección, la podemos reemplazar como un diferencial de temperatura entre un valor R, donde R tiene esta forma y este R va a ser la resistencia del paso del calor de la superficie al fluido que se está moviendo sobre la superficie, es decir, la resistencia al paso de calor por convección. Y también nos podemos reemplazar como un circuito. Nada más que este circuito ya no va a estar a lo ancho de la pared, como en este de acá. Esta resistencia representaba el ancho de la pared con todas sus propiedades. Ahora, esta resistencia es el paso de la superficie al fluido que nosotros tenemos
moviéndose por la superficie. Y ese va a ser el circuito para la transferencia de calor por convección. ¿Qué más? Bueno, conducción, convección. También nos falta un mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación. Nuevamente, partimos de esta ecuación de radiación. Nosotros tenemos que llevarlo a la forma de diferencial entre una resistencia. Pero la idea del diferencial es dejarlo no con temperaturas a la 4, sino con diferencial de temperatura. Pues para eso, lo que hace el libro es que encuentra, mejor dicho, un coeficiente de transferencia de calor por radiación, donde este coeficiente contiene todos estos valores de emisividad y la constante de Stefan, y saca una parte de diferencia de temperatura para poder dejarlo expresado en el paréntesis solo diferencia de temperatura en temperaturas no a la 4, sino que él saca, hay que hacer un desarrollo de álgebra para saber qué desarrollo saca de este paréntesis. Luego, una vez que yo tengo ese desarrollo, pues la resistencia por radiación, todo esto lo saco del término, le aplico el inverso y tengo este valor de acá. Y a eso lo voy a llamar resistencia, transferencia de calor por radiación. Y lo puedo dejar ya expresado en esta forma. Diferencial de temperatura entre un valor R, que es la resistencia al paso de calor por radiación desde la superficie a sus alrededores. Y de igual forma lo podemos expresar como un circuito. Bueno, aquí está la expresión de H. Aquí está la expresión de H para encontrar este coeficiente. Tenemos la emisividad, el coeficiente de Stefan. Tenemos una sumatoria de las temperaturas al cuadrado por una sumatoria de temperaturas. Entonces, los tres calores, podemos expresarlos en términos de resistencia. Conducción, conducción, convección y radiación. Y todas estas resistencias que van asociadas ya sea al sólido en conducción o a la convección de paso de la superficie al fluido exterior o por radiación, yo los puedo expresar mediante circuitos como estos que están acá. Y si yo lo puedo expresar mediante circuitos, quiere decir que si yo tengo un flujo de calor desde este lado por conducción y después por convección, tengo flujo de calor en serie. Quiere decir que yo puedo tener también resistencias en serie. Y eso es el caso de cuando tengo varias capas o cuando evalúo el calor desde la convección interior, conducción y después convección exterior. Y eso lo podemos ver aquí. Eso lo podemos ver en un esquema general, un esquema de resistencias térmicas. Vamos a ver cómo interpretamos las imágenes. Tenemos primero el mismo circuito que ya vimos anteriormente. Para cuando tenemos conducción, tenemos aquí la ecuación de calor para conducción en términos de diferente temperatura y una resistencia de la pared. Esa sería el circuito para la conducción de calor a través de este sólido. Luego, una vez que llega a la superficie y se transfiere por convección, pues tenemos otro circuito. Y además, si yo tuviese radiación, pues tendría este otro circuito. E incluso yo puedo tener aquí transferencia de calor por convección y por radiación. Entonces tendría un caso combinado de dos mecanismos. Recordando, si yo tengo conducción en este punto y yo tengo convección y radiación acá, este calor que llega hasta la superficie se divide en dos y se convierte en flujo de calor en paralelo. Por lo tanto, estos dos mecanismos trabajarían como resistencias en paralelo. Y tenemos este caso de una pared, que ahora vamos a considerar el flujo de calor no solo a través de la pared, sino de un ambiente interior o un ambiente exterior. Es decir, desde el fluido interior, por convección hacia la superficie inicial de la pared, luego conducción por la pared y luego convección de la superficie exterior hacia el fluido exterior. ¿Cuántas transferencias de calor tengo? Primero por convección a la pared, una.
Luego, conducción a través de la pared, 2. Y por último, convección de la pared al fluido exterior. Tengo 3 mecanismos de calor. Digamos que 2, pero el convección repetido. Si yo tengo un solo sentido de ese flujo, pues estamos hablando que los 3 mecanismos están trabajando en paralelo. Y puedo representarlo mediante resistencias en serie. Perdón, aquí fluidos de calor en serie. Y puedo representarlo como resistencias en serie. Es decir, viene el calor de este ambiente y primero tiene una resistencia para pasar a la superficie de la pared. Lo represento aquí. Luego sufre otra resistencia a través de la pared. Lo represento aquí. Y por último tiene otra resistencia al pasar de la superficie al ambiente exterior y eso lo represento aquí. Y esa es la forma de representar resistencias en serie, muy similar a lo que es a la analogía eléctrica, como mencioné en la imagen. Y esta es una red general y lo podemos aplicar tanto para paredes, cilindros, como para esferas. Bien. Bueno, el caso exterior es un esquema de resistencias térmicas. Ya vimos que yo lo puedo ordenar como resistencias en serie, todo dependiendo de cómo se da el flujo de calor a través de un medio o de un medio a otro. Yo puedo representar de una forma general lo que es todas esas resistencias. Digamos que esta es la misma imagen que tenemos hace un momento. Tenemos un flujo de calor por convección, luego por conducción y luego por convección nuevamente. Numéricamente deberían ser valores iguales, como lo tenemos aquí, según esta ecuación que tenemos acá, según el balance de energía. Digamos, si yo hiciese balance de energía en esta superficie, pues me quedaría que el calor que entra va a ser igual al calor que sale. Y si luego hago el balance de energía en la otra superficie, nuevamente el calor que entra va a ser igual al calor que sale. Entonces, todo el calor que pasa desde el interior, el ambiente interior al ambiente exterior, se va a mantener el mismo valor numérico. Y lo puedo representar mediante fórmulas, igualando todas las fórmulas que nosotros tenemos. Convección, conducción y convección, nuevamente. También ya vimos que lo podemos reemplazar como un diferencial entre resistencias, es decir, un diferencial en el lado interior de la pared entre una resistencia por convección, diferencial a través de la pared entre la conducción a través de la pared y un diferencial en el exterior de la pared entre la resistencia del paso de calor de la superficie al exterior, al ambiente exterior de la pared. Yo puedo expresarlo de esta forma, pero hay otra forma de poderlo expresar. Yo puedo expresar la transferencia de calor como un solo diferencial desde temperatura del ambiente interior hasta temperatura del ambiente exterior. Y eso yo lo puedo expresar mediante esta ecuación que está acá. Ahora, ¿qué va a pasar con la resistencia? Yo acá lo calculo de forma individual porque tengo resistencias individuales. Convección, conducción y convección. Tengo 3 resistencias individuales. Pero si yo evalúo desde la temperatura interior hasta el exterior, hablando de los ambientes, yo ya no puedo utilizar esas resistencias porque me va a producir un error. Entonces yo lo que tengo que hacer es una resistencia total desde el ambiente interior hasta el ambiente exterior. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, ahí tenemos nuevamente, si regresamos, tenemos nuevamente 3 resistencias en serie. Para encontrar una resistencia total, ¿qué hacíamos en electricidad? Si es en serie, pues lo que hacemos es sumar las resistencias. Eso es lo que tenemos aquí. Si yo quiero encontrar la resistencia total desde el ambiente interior hasta el exterior, pues sumo las resistencias individuales y me dan estas 3 resistencias. Recordando que cada una pues va a depender cómo encontrarlo según el mecanismo. El primero va a ser por convección, pues esta es su resistencia. El segundo es por conducción, pues esta es la resistencia. Y el último es nuevamente por convección y esta es la resistencia.
Y eso lo sumo y me da una resistencia total y ya puedo utilizar esta ecuación. Esa es la ecuación para la transferencia de calor utilizando resistencia total. Ahora, también cuando se estudia cargas térmicas más adelante, tanto en aire acondicionado como en refrigeración, bueno, la optativa de refrigeración, la transferencia de calor se calcula tal vez no por este término. Los materiales sí se pueden especificar dando un valor de R, pero cuando yo hago la transferencia de calor para ir sumando y saber de qué tamaño tiene que ser mi sistema de aire acondicionado, yo lo que utilizo es esta ecuación. En esta ecuación interviene un valor U por un área y un delta T, donde el valor U es el coeficiente de transferencia de calor total. Ahora, ¿qué es todo el término U por A? Pues no es más que el inverso de 1, o mejor dicho, 1 entre resistencia total. Es como reemplazar esta, 1 entre esta resistencia total por U por A, donde nuevamente A es el área que tengo yo de transferencia de calor. Entonces, esta es otra forma de poder expresar la transferencia de calor. Si usamos esta, vamos a tener que primero encontrar esta relación, y para encontrar esta tenemos que encontrar primero la resistencia total. Entonces recurrimos a esta, pero para esta necesito encontrar las resistencias individuales y recurrimos a estas ecuaciones que están acá. Tenemos que conocer los coeficientes de transferencia por convección, la conductividad y el área. Entonces esa es la forma de expresar transferencia de calor en base a resistencia total. Y es lo que se utiliza en los software de cálculo de carga térmica. Este es una otra forma de ver lo que hemos estado hablando. Pues nuevamente yo tengo primero una transferencia por convección, después una por conducción y después otra por convección. Cada uno pues tiene su diferencial de temperatura y cada mecanismo tiene su resistencia. Aquí pues el resultado está ya con valores numéricos, en este ejemplo, en esta imagen. Si yo quisiese estimar, digamos aquí las resistencias me dan individualmente 2, 15 y 3, todo en centígrados por cuadro. Pero si yo quisiese utilizar esta ecuación, necesito encontrar la resistencia total. Y esa resistencia total, ¿cuál sería en esta imagen? Pues la suma de 2 más 15 más 3. En este caso serían 20 grados centígrados por cuadro. Esa sería la resistencia total. Bien. ¿Qué pasa? Ahorita acabamos de ver una pared. Vamos a regresar. Si se fijan, solo tenemos una pared con un, ¿cómo lo podemos decir? Con un solo tipo de construcción. Podría ser un bloque, pero un bloque sin repello, sin ningún tipo de recubrimiento, solamente el bloque. O una pared fundida, un muro fundido podría ser también. Entonces, este caso, pues como todo el material desde T1 hasta T2 es un solo material y es homogéneo, pues solo tengo una resistencia. Pero muchos de los casos en las paredes siempre son paredes con varios tipos de construcción. Aquí tenemos una pared 1, justo a la par de una pared 2. Pero no necesariamente tiene que tener dos tipos de paredes. Puede ser una sola pared, pero con con un tipo de construcción distinta a un solo material. Puede ser una pared con un bloque y después del bloque un repello. O puede ser una pared de madera, después a la par bloques y después repello. O sea, tenemos paredes en múltiples capas. Ahora bien, la conductividad también cambia de acuerdo a la construcción del material o al tipo de material, al tipo de sustancia. Digamos, la conductividad térmica de un bloque no es la misma conductividad térmica que el repello. Una conductividad térmica de repello no es el mismo que una pared de madera. Y así podemos ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que dividir ahora una resistencia por cada tipo de material. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, tendríamos el caso de una pared o de dos paredes, o podría ser una pared de bloque más una pared,
recubrimiento de concreto. Y en este caso tenemos dos tipos de material diferentes. Tenemos que aplicar resistencias por separado. Entonces yo tengo, que voy a tener ahora, una transferencia de calor por convección del ambiente interior a la pared interior, a la superficie de la pared interior, digamos. Luego, conducción a través de la pared 1. Luego, conducción a través de la pared 2. Y luego, convección de la superficie exterior al ambiente exterior. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que tenemos una resistencia adicional. Tenemos una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. La 1 es por convección, la 2 es por conducción, la 3 también es por conducción y la 4 es por convección. El procedimiento es exactamente el mismo, las mismas relaciones, una longitud o un espesor de pared entre área y entre conductividad, pero en el caso de las paredes, pues su conductividad son diferentes, entonces tenemos que hacerlo por separado. En este caso, si se ve, la pared 2 tiene un gradiente o una pendiente más pronunciada. Eso puede ser porque tiene una conductividad más baja. Al ser una conductividad más baja, pues su resistencia es más alta. Y al ser una resistencia más alta, pues la transferencia de calor disminuye, o si el calor es el mismo que el anterior, pues este diferencial aumenta. Si queremos evaluarlo como una resistencia total, nuevamente tenemos 4 resistencias en serie. La resistencia total pues va a ser la sumatoria de todas, en este caso de las 4 resistencias, que a la hora de calcularlas pues usamos estas ecuaciones. Eso es resistencias térmicas a través de paredes de múltiples etapas, y así podemos, múltiples capas, perdón, y así podemos ir ampliando dependiendo del tipo de construcción de pared que tengamos. Ahora bien, a medida que agregamos más capas, pues hay una sumatoria más grande. Eso hace que esta resistencia sea más grande. Y al ser más grande, el denominador de esta división es más grande y el resultado es más pequeño en caso del calor. O el resultado es menor, mejor dicho. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros a las paredes, para una mejor eficiencia térmica del edificio, le agregamos capas de aislamiento. Capas de aislamiento donde su resistencia es mucho mayor que la pared principal, pero al ser mucho mayor, este resultado es mucho mayor y la transferencia por calor disminuye bastante. Casos en que tenemos, en los cines, por ejemplo, tenemos una capa de alfombra sobre la pared, después una capa de madera, después un repello, después un bloque y otro repello al exterior. Ahí tendríamos 4, a ver, tenemos la alfombra, la madera, el repello, el bloque y el repello. Tendríamos 5 capas en la pared. Más la convección interior y la convección exterior, estaríamos hablando de 7 resistencias. Entonces, bueno, y adicional a eso, el aislamiento térmico. Estaríamos hablando de 8 resistencias. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora vamos a ver un caso diferente. En este, si ven la configuración, las capas son perpendiculares al flujo de calor. Yo tengo un flujo de calor a través de esta pared y ese mismo flujo de calor pasa a la siguiente pared. Entonces yo tengo un flujo de calor en serie, por lo tanto sus resistencias son en serie. Pero ¿qué pasa cuando las capas no son perpendiculares al flujo de calor, sino que paralelo? Tenemos este caso. Tenemos una pared donde tenemos un material 1 y tenemos un material 2. O, ¿cómo lo podemos llamar? Una superficie o un suelo. Esto podría ser un suelo. Un suelo 1 que podría ser el mosaico. Y un suelo 2 que podría ser la parte de concreto fundido. Pues tendríamos ahí pues 2 capas. Pero las capas ya no son perpendiculares al flujo de calor, sino que paralelos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo tengo un flujo de calor que llega a la superficie interior, pero ese flujo de calor ahora se va a dividir entre la capa 1 y la capa 2. Luego esos flujos de calor van a ir por separado hasta que llegan al lado exterior de la superficie, pues y ahí se vuelve a unir. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos 2 flujos de calor, pero ahora esos 2 flujos de calor están trabajando en paralelo, ya no en serie. Y lo podemos representar mediante este circuito. Y en el calor total se divide entre la capa 2 y la capa 1, por lo tanto ahora voy a tener 2 resistencias y luego se vuelve a unir al otro lado de la pared.
Y aquí tenemos una forma de verlo, que este calor total va a ser igual a la suma de calor 1 más calor 2. Bien, ¿qué pasa con la resistencia? Si yo quiero encontrar ahora la resistencia total, pues igual que en electricidad, cuando yo sumo resistencias en serie, su suma solamente se suman, pero cuando los tengo en paralelo, lo que hago es que el inverso de la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de los inversos individuales de cada resistencia. Es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 va a ser igual a 1 entre R total, y a partir de acá pues hay que resolver las fracciones, multiplicamos cruzado y después aplicamos el inverso. Y eso nos queda este resultado de acá. Ese es en el caso de capas que son paralelas al flujo de calor. Ahora, si mi flujo de calor hubiese sido de arriba hacia abajo, quedamos en la misma situación que la anterior. Las capas serían perpendicular al flujo de calor y quedaríamos con un flujo en serie, resistencias en serie. Bien, ¿qué más? Vamos a ver ahora una red general, que realmente es una combinación entre capas en paralelo y capas en serie. Veamos esta pared. En esta pared viene el flujo de calor del lado izquierdo, llega a la superficie. En la superficie, esa cantidad de calor se reparte entre la capa 1 y se reparte entre la capa 2. Van por separado, de forma paralela, hasta que llega a esta otra superficie intermedia. Y esta capa 3 va a agarrar la totalidad de los dos calores. O sea que esta capa 3 va a agarrar calor 1 más calor 2. Y luego pues pasa a lo que es la superficie por convección. De la superficie al ambiente exterior por convección. Entonces, si yo quiero hacer el circuito que tendría, primero viene el calor total a este punto, sería este de acá. Aquí se divide en dos calores, calor 1 y calor 2, que sería este calor de acá y este calor de acá. Y va en capas separadas con diferente conductividad, lo que me va a dar diferentes resistencias. Resistencia 1 y resistencia 2. Luego aquí el calor se vuelve a unir en una sola capa y aquí yo tendría una resistencia 3. Y pues adicional a eso vamos a tener una resistencia en la superficie exterior con el fluido exterior, como resistencia por convección. Si queremos expresar una resistencia total, ¿qué necesitaríamos? Yo puedo expresar esta resistencia R1 y R2 como una resistencia total, como lo tenemos acá, más una resistencia 3, más una resistencia por convección. Pero realmente yo lo que tengo aquí es primero dos resistencias en paralelo y después una resistencia en serie y otra resistencia en serie. Y eso yo lo puedo expresar de esta forma. Primero encontrar la resistencia total en las partes que son en paralelo, que sería R1,2. Y esto lo hacemos como lo vimos anteriormente. Es similar a este de acá, donde sumamos los inversos y luego aplicamos el inverso para encontrar la resistencia total de estos dos circuitos. Eso mismo es lo que tenemos aquí. La resistencia total de estos dos circuitos es igual a esta que está aquí. Una vez que ya tenemos la resistencia total, pues sumamos las otras dos resistencias y estas sí irían en serie. Sería su resistencia, su sumatoria directa. Luego acá abajo pues tenemos las ecuaciones para encontrar las resistencias por conducción, conducción, conducción y convección. Y eso sería la resistencia total de este tipo de figuras más complejas. Dos capas en paralelo y después una capa en serie. Bien, ese concepto es a través de paredes. ¿Cuál es el concepto a través de cilindros? Pues sería muy similar. Solamente que la transferencia de calor es radial. Ya vimos que conducción en un cilindro, perdón, la conducción en un cilindro es esta ecuación que tenemos aquí. Lo podemos expresar también de esta forma, reemplazando esta derivada con respecto al radio. Lo podemos expresar de esta forma. Una vez que lo tenemos de esta forma, tenemos que ver cómo hacemos para sustituir un diferencial entre una resistencia que me abarque estos términos. Entonces, lo reemplazamos como una resistencia de cilindro, de transferencia de calor a través del cilindro. Pero esta R tiene que ser igual a este valor, que es este mismo, nada más que al inverso, porque resistencia lo pasamos a dividir. Y así se mantiene, pues, la ecuación igual que en las paredes.
Bueno, este solamente es en texto, esta fórmula. Pero esta sería, perdón, la resistencia. Luego esta sería pues la ecuación para conducción en base a resistencia en un cilindro, y lo mismo se puede hacer pues en una esfera. En una esfera esta sería la ecuación, y la ecuación para calcular la resistencia de transferencia de calor a través de la esfera, de una capa de la esfera, pues sería esa que tenemos acá. Ya aquí pues las deducciones se vuelven un poco más extensas, entonces si se quieren ver pues están en el libro, pero esta sería la resistencia para una esfera. ¿Qué pasa con la resistencia total en una esfera o en un cilindro? El procedimiento va a ser exactamente el mismo que en una pared. Vamos a necesitar un diferencial de temperatura, en este caso desde la convección interior hasta la convección exterior, y una resistencia total. Esta resistencia total, pues, tendríamos que ver primero si es en serie o es en paralelo el flujo de calor. En este caso, pues, es en serie, primero de la convección interna, después la conducción a través de la pared del cilindro, y después la convección externa. Y eso lo podemos representar en esta parte de acá. Solo queda, pues, representar cada uno de esos calores. Por convección, por conducción a través del cilindro y por convección exterior. Esto pues se puede recurrir al libro capítulo 2, capítulo 1 para encontrar estas resistencias, pero igual aquí ya están, entonces solo debemos mantener la ecuación ahí por algún lado. Luego pues hay que resolver y para encontrar la resistencia total. En el caso de una esfera, es el mismo concepto, nada más que lo que va a cambiar es los valores de la resistencia o las ecuaciones para encontrar las resistencias individuales, ya que en una esfera ya no es solo es radial como en un cilindro, sino que una esfera ya consideramos en otra dirección, en todas las direcciones de transferencia de calor. Entonces, esta es la resistencia total para una esfera. Pues, múltiples capas, tiene exactamente el mismo concepto que en una pared. Lo que va a cambiar ahora es que ya no solo vamos a tener, voy a regresar a la diapositiva, ya no solo voy a tener las convecciones internas y externas y la conducción de la pared. Si yo tengo ahora un cilindro a la cual le agrego otra capa de algún material, que en el caso de tuberías de agua fría o de vapor puede ser un aislamiento térmico, y un convector externo para protección. Entonces, en sí son tres conducciones, pero como cambia la conductividad térmica de un material a otro, tengo que separar las resistencias. Y eso es lo que tenemos en la parte central. Tres resistencias separadas. Estas son las formas de calcular sus resistencias. Hay que tener cuidado, pues que ahora los radios sí van cambiando. Bueno, igual X va cambiando en la pared, aquí va cambiando el radio. Entonces, si vamos a encontrar la resistencia del cilindro 1, que es el interior, pues vamos a utilizar los radios interiores, radio 2 y radio 1. Para la resistencia de la siguiente capa, vamos a utilizar los radios que involucran esta capa, o sea, radio 3 y radio 2. Hay que tener ese cuidado. Y aquí, pues, el circuito de esas resistencias. Bien, antes de, bueno, sí, ya casi vamos a terminar. Luego, bueno, el mismo concepto para la esfera. En el caso de un radio crítico, ahora bien, este es un concepto que vamos, bueno, son 6:20, vamos a detenernos un momento. Ya hablamos que cuando yo tengo, en este caso es un cilindro o una esfera, en un cilindro por la sección transversal y una esfera es como que hemos cortado la esfera a la mitad. Cuando tenemos algún ambiente interior, que puede ser agua caliente o un aceite, el calor se transfiere por convección, primero a una capa, podría ser la pared del cilindro, o podría ser el espesor de una tubería. Luego se transfiere por conducción a través de un aislamiento, en el caso que no queramos tener pérdidas por energía, y luego una convección. Sobre todo la parte que tiene que ver con el aislamiento y la convección. Ahora, ¿cuál es la idea de un aislamiento? La idea de un aislamiento es resistir lo más que se pueda al paso de calor, es decir, llevar ese valor de Q a lo mínimo posible, porque es pérdida de energía y para producir esa energía se puede utilizar una caldera, resistencias eléctricas o un intercambiador de calor.
Y la idea es esa totalidad de energía, pues utilizarlo en el proceso que yo quiero, que yo tengo en mi planta, podría ser. Pero toda esa pérdida de energía que yo tengo me representa que mi generación de calor tiene que trabajar adicional solo para compensar esas pérdidas, y eso representa pérdida de dinero. Entonces el aislamiento, esa es la idea, mantener aislado un sistema para no tener pérdidas por energía. Aparte de protección, digamos, la temperatura en una tubería de vapor de 160, 170 grados centígrados y alguien toca esa tubería, pues se quema. Aparte de que es calor que puede pasar a algún sistema de aire acondicionado y se tiene que sobredimensionar. Entonces esa es la idea de un aislamiento. Y muchas veces se corre la idea, o cometemos ese error nosotros los ingenieros que trabajamos en HVAC, pensar de que entre más aislamiento le ponga a una tubería, mejor. Eso no es totalmente cierto. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de eso. Entre ponerle más aislamiento, en algún momento puede funcionar, pero llega un momento donde ponerle más aislamiento solo representa costo, o incluso puede representar más bien un aumento de la transferencia de calor, y eso es la parte que tiene que ver con el radio crítico. Vamos a ver qué transferencia de calores yo tengo aquí. Tengo transferencia de calor por conducción y por convección. ¿Dónde represento esas resistencias? Pues esta ecuación que está aquí, sumatoria de resistencias, toma en cuenta la convección interior, pero vamos a olvidarnos de eso. Solo vamos a quedarnos con los últimos dos términos. Y digamos que este término es del aislamiento. Entonces aquí en vez de cilindro le pondríamos resistencia del aislamiento y sería este término que tenemos acá. Y la convección sería esta que tenemos acá. Ahora bien, la idea de que el aislamiento sea un buen aislamiento es que este término sea lo más grande posible. Para que sea lo más grande posible, es que esta relación de radio sea más grande, o sea, radio 2 entre radio 1 sea más grande. Para lograr eso, es que este radio exterior sea más grande que radio 1. Y a medida sea más grande, pues la resistencia de ese aislamiento va aumentando y disminuye la transferencia de calor. Pero ¿qué pasa si yo aumento este radio? Voy a estar aumentando también la superficie exterior. ¿Y qué depende? ¿Qué transferencia de calor depende del área de la superficie exterior? Pues la misma conducción, que podemos representar esa área en esta parte baja. Y también la convección. Es decir, que aunque yo aumente el radio para que el aislamiento tenga mayor resistencia, también voy a estar aumentando el área, pero si yo aumento esa área, también voy a aumentar el calor por conducción y convección. Para ver un poco mejor, vamos a regresar a donde están esas ecuaciones. Vamos a ver primero la de conducción. Bueno, aquí quedemos. Tenemos esta de conducción, que la idea es que el valor R sea lo más grande. Ahí estamos bien. Vamos a ver la de convección. Vamos a regresar un poquito más. Convección, ¿dónde está la ecuación de convección que utilizamos ya ratos? Aquí está. Si lo ven, si nosotros aumentamos el radio, o sí, el espesor del aislamiento, que es aumentar el radio, vamos a hacer que la conducción disminuya porque su resistencia aumenta. Pero si su superficie aumenta, es decir, si el radio exterior lo aumentamos, la superficie que transfiere calor en el cilindro va a aumentar, entonces va a aumentar este valor de A. Entonces puede ser que lo que disminuyamos por el aumento en R, lo terminamos perdiendo por el aumento en área. Y la convección también. Si aumento el radio para aumentar el espesor de la resistencia del aislamiento, voy a estar aumentando la superficie de transferencia de convección. Entonces voy a estar aumentando este valor de Q. Entonces llega un momento donde aumentarle más aislamiento no me produce un resultado real. Yo podría decir a una tubería de vapor le voy a poner aislamiento de 1 pulgada y reduzco a la mitad la transferencia de calor. Le agrego otra pulgada, ya no la voy a aumentar, ya no le voy a disminuir la misma cantidad de calor que le disminuí, puede que solo le disminuya un 10%. Lo aumento otra pulgada, solo le voy a disminuir un 1%. Entonces llega un momento donde ya no tiene sentido seguir aumentando el espesor. Y puede ser incluso que en lugar de disminuir, empiece a aumentar esa transferencia de calor. ¿Por qué? Porque ha aumentado tanto el área superficial que ahora la conducción por convección es más alta.
Y lo que pude reducir por esta resistencia en la tubería, en el cilindro, lo estoy aumentando por convección. Entonces, hay un momento donde yo puedo decir, ya tengo el momento idóneo o esa balance donde mi transferencia de calor va a ser lo mínimo posible y no voy a tener ese desbalance porque convección aumenta debido a la superficie que le estoy agregando. Entonces, esa forma de verla es mediante algo que se llama radio crítico, donde radio crítico, pues después de hacer un montón de deducciones de fórmulas, se llega a esta relación en el caso de un cilindro. El radio crítico de este cilindro va a ser K entre H, que quiere decir que es el radio idóneo para lograr mi transferencia de calor o mi resistencia máxima para evitar transferencia de calor máximo. Y como menciona, pues es el radio de aislamiento en el cual se encuentra la mayor resistencia total de transferencia de calor en un cilindro o una esfera. Es decir, esta sería mi medida idónea para el aislamiento. Menor aislamiento puede ser que aumente bastante la transferencia de calor. Le agrego aislamiento, va disminuyendo la transferencia de calor hasta que llegue un momento que llegue al radio crítico. Si yo le sigo aumentando aislamiento a ese radio crítico, voy a tener ya el efecto contrario, porque el aumento por convección o la disminución en la resistencia de convección hace que ahora esa transferencia de calor más bien empiece a aumentar. Entonces, ese es el criterio de radio crítico. En el caso de un cilindro, pues es conductividad entre coeficiente de transferencia de calor por convección, y en el caso de una esfera, pues solamente multiplicamos por 2 esa conductividad. Y ese es el concepto de radio crítico. Bien. Radio crítico, estamos ahí con radio crítico. Ahora vamos a cambiar un poco, porque tenemos unos 10, 15 minutos más. Vamos a ver si logramos ver por lo menos la primera parte de conceptos de aletas. Ya vimos los conceptos de resistencia, cómo expresar las transferencias de calores ahora en términos de resistencia. En el caso de paredes con múltiples capas, cilindros con múltiples capas, esferas con múltiples capas. ¿Qué pasa con el radio crítico? El momento donde yo agrego aislamiento, pero donde ya agregar más aislamiento ya realmente no tengo ningún resultado que me justifique ese gasto de agregar tanto aislamiento. Ahora vamos a pasar lo que son aletas. Aletas tiene que ver con la transferencia de calor por convección. Pero aquí el objetivo es lo contrario a lo que vimos en las resistencias anteriores. En lo de la resistencia yo mencioné de que puede ser que el objetivo sea disminuir todo lo que yo pueda la transferencia de calor, porque me puede representar una pérdida de energía que después me representa pérdida de dinero. Pero hay casos que también yo quiero aumentar esa transferencia de calor. ¿Dónde puede ser? En intercambiadores de calor. Yo quiero aumentar la transferencia de calor en un sistema de aire acondicionado, porque si aumento la transferencia de calor, pues se vuelve más eficiente el equipo, tiene que trabajar menos. Entonces, en esos casos, yo recurro a lo que es la transferencia de calor por convección. Si recordamos la transferencia de calor por conducción, si mantenemos fijo la temperatura de superficie y la temperatura del fluido alrededor, y obviamente está fija el área, el coeficiente de transferencia de calor, que depende de muchos factores, para aumentar esa transferencia de calor, ¿qué es lo que me queda? Pues aumentar el área de superficie de transferencia de calor. Si tengo un cilindro, ¿cómo podría aumentar la superficie de transferencia de calor? Pues tendría que aumentar el diámetro de un cilindro, pero eso no siempre se podía hacer. No puedo aumentar el diámetro del cilindro porque quizás ya tengo una tubería seleccionada o me representa demasiado costo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues a la superficie le hago algunos saques o salidas de área superficial. Digamos la superficie, ¿qué podría ser esto? Digamos que sea una pared. Pero yo quiero aumentar la transferencia de calor por convección de esa pared. Entonces yo lo que hago es que le hago estas salientes. Le hago estas salientes y
aumento es de H sub S. Entonces ahora la transferencia de calor por convección va a ser mayor. Y este mismo concepto, pues lo aplico a muchos sistemas mecánicos, a algunos tipos de aletas que tenemos aquí. Puede estar en equipos electrónicos, puede estar en sistemas mecánicos como de HVAC, de refrigeración, para sistemas de enfriamiento, en circuitos eléctricos. Y lo más conocido, quizás para ver un poco más fácil, es lo que nosotros conocemos como serpentín en un sistema de aire acondicionado. También, y quizás sea aún más fácil, es cuando nosotros vemos el radiador de un vehículo. Nosotros vemos el radiador de los buses, de los trailers, vemos que traen unas laminitas que uno por curiosear pues las dobla, porque se siente bien doblar esas aletillas. Realmente esas son las aletas, son unas laminitas delgadas que lo que hacen es aumentar la transferencia de calor de los tubos que están ahí adentro. Esos tubos pues lo que quieren es enfriar el agua caliente que se utiliza después para enfriar el motor. Entonces, para mejorar ese enfriamiento, yo lo que quiero es tener una mayor transferencia de calor desde esos tubos hacia el exterior. ¿Cómo lo logro? Pues aumentando el área de transferencia de calor, en el caso de convección, y esa es la función de esas aletillas. Por eso cuando nosotros las doblamos, estamos realmente disminuyéndole o arruinándole la transferencia de calor al vehículo. Entonces, no hagamos eso. Sí, entonces eso es la idea de las aletas, y quizás eso es el ejemplo más claro que yo puedo encontrar para que sepamos en qué aplicación tenemos aletas. Ahora bien, vamos a ver la parte de cómo calcular la transferencia de calor en esas aletas. También vamos a ver que esas aletas que acabo de mencionar en el alrededor del carro no son los únicos tipos de aletas que hay. Bien, eso es solamente para conceptualizar por qué utilizamos aletas. Pues la función es aumentar la transferencia de calor por convección. Hay formas de calcular, pues hay una gran definición de deducciones en el libro, podemos verlas ahí para calcularlas. Pues todo se resume a que yo tengo, similar que en una pared, yo puedo seleccionar transferencia de calor a través de esta aleta. ¿Qué transferencia voy a tener? Pues obviamente voy a volver a tener conducción, porque si yo a esta pared le aumento esta saliente, voy a seguir teniendo conducción en el eje X de esta saliente. Pero a la vez, a medida que se va moviendo, ya tengo convección a través de toda esta área, a través del área de abajo y a través del perímetro de las aletas. Entonces, toda esa sumatoria de calor es la que yo voy a utilizar en un balance de calor, en el cual yo puedo decir que el calor por conducción que yo recibo de este lado va a ser igual al calor por conducción que sale al otro lado de esta superficie finita, este elemento de volumen finito, más el calor por convección alrededor de esa superficie finita. Y eso me lleva otra vez a ecuaciones diferenciales, llegando a estas ecuaciones. Estas van a ser las ecuaciones diferenciales para la transferencia de calor en una aleta. Después, en los ejercicios, vamos a ver cómo desarrollarlos. Hay un término nuevo, que es este símbolo que tenemos aquí. Realmente no es un símbolo de ángulo. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo usamos para símbolo de ángulo. Pero no es un símbolo de ángulo, realmente es un diferencial de temperatura. Bueno, no, creo que no lo copié. Bueno, cuando les mande la presentación, pensé que había copiado donde representaba yo este diferencial. Este diferencial es más que el diferencial del exterior con la temperatura en la aleta. Ese diferencial va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Pues recién salgo de la aleta, aquí yo puedo tener una temperatura y en el exterior otra temperatura. Pero a medida yo llego a la mitad, yo ya perdí algo de calor por convección. Y si yo pierdo calor por convección de un cuerpo, ese cuerpo se enfría. Entonces aquí tiene otra temperatura. Y a medida me voy alejando, tiene otra temperatura hasta que llega al punto final. Entonces aquí lo que yo varío es ese diferencial de temperatura con respecto al exterior. Es decir, ese gradiente
de temperatura no es el mismo al inicio de la aleta, ese gradiente al llegar a la mitad es diferente y ese gradiente al llegar al final también es diferente. Eso es algo de concepto y eso es lo que representa este valor. Luego, pues para simplificar un poco, para eliminar este montón de valores que están acá, pues se recurre a un valor que se llama m, en el caso m al cuadrado, y lo puedo reemplazar por este valor. O mejor dicho, este valor lo reemplazo por un valor que se llame m al cuadrado. De todo esto lo vamos a llamar un valor m al cuadrado. Y esto que está en paréntesis lo vamos a llamar, lo vamos a representar con este símbolo, que es la diferencia de temperatura en algún punto menos la temperatura en el exterior. Luego de resolver las ecuaciones, nuevamente llegamos a este término, a esta ecuación, con exponenciales, donde m, volvemos a tener m aquí, nada más que ahora m va a ser la raíz cuadrada de este término. Y eso va a ser la ecuación que me va a dar esta variación a través de la longitud de la aleta. Ya ahorita vamos a entrar a otras ecuaciones, pero quizás ver cómo se deducen pues ya nos llevaría demasiado tiempo, ya nos estamos acabando el tiempo. Vamos a tener estas ecuaciones cuando ya yo quiera ver nuevamente esa variación, pero ahora sí, solo de la temperatura en la aleta a través de su longitud. Y eso lo puedo encontrar con esta ecuación. Si yo quiero encontrar una ecuación que me dé el valor de t con respecto a yo me separo desde la base de la aleta, pues lo que hago es simplemente despejar de acá y dejar solo t sub con respecto a x. Y esto pasaría al otro lado a multiplicar y este pasaría a sumar. Eso es cuando tengo una aleta muy larga. Ahora, ¿a qué me refiero con aleta muy larga? Me refiero a aquella aleta donde la temperatura aquí en la punta cayó tanto que entró en equilibrio con sus alrededores. Es decir, que si mis alrededores están a 20 grados y en la base de la aleta tengo 100 grados, una aleta lo suficientemente larga sería aquella en la cual en la punta está a 25 grados igual que en el exterior, aunque su base esté sumamente caliente. Entonces eso sería una aleta lo suficientemente larga o una aleta muy larga. Y podemos encontrar esa variación de temperatura por esta ecuación y el calor que pierde la aleta en total lo podemos encontrar con esta ecuación. En este caso, pues podemos utilizar de un solo la ecuación porque llegar a la deducción es demasiado largo. Esas ecuaciones en el caso de una aleta suficientemente larga, pero también hay casos en aletas donde aquí en la punta yo tengo algún aislamiento o algo que me impida que realmente haya transferencia de calor ahí. Entonces, en ese caso, mis ecuaciones cambian un poco, ya involucran cosenos, pero aquí está la ecuación. Y estas serían las ecuaciones que vamos a usar. Solo va a depender que sepamos si la aleta es suficientemente larga o es una aleta con aislamiento en la punta. Eso es lo que va a cambiar para la variación de temperatura y para el calor que pierde la aleta, una aleta con la punta aislada. Y la otra es cuando tengo una aleta con temperatura específica. ¿Cuál es la diferencia? Pues ya hablamos que una aleta infinitamente larga es cuando la punta se encuentra a la misma temperatura que el exterior. La siguiente aleta aislada es cuando la punta tiene un aislamiento y no hay transferencia de calor por la punta, solo por la superficie. Y la otra con una temperatura específica sería cuando yo tengo una temperatura aquí que no es igual al exterior. Puede ser una temperatura intermedia, o sea que aquí también hay transferencia de calor. Y en ese caso, pues utilizamos la última ecuación, que es esta de aquí, que es un poco más larga, un poco más compleja. Entonces, llegar a deducirla es demasiado trabajo, entonces mejor partamos ya de un solo aplicar la fórmula. Y en el caso del calor, pues aplicamos esta fórmula que está aquí. Bueno, eso es en cuestión de aletas. Vamos a empezar a hacer ejercicios de lo de resistencias y aletas mañana y el lunes. Y terminaríamos, haría falta hay un par de temas de aletas, que es la eficiencia de aleta y la efectividad de una aleta. Y con eso terminaríamos el contenido de la primera unidad. Y estaríamos listos para el examen del miércoles. Entonces, vimos bastante contenido. Hay que leerla para mañana. Por lo menos darle una leída, no aprenderse la fórmula ni nada, pero sí darle una leída a los conceptos para que mañana en los ejercicios, pues, tengan un poco más claro cómo
por qué estamos haciendo el ejercicio de tal forma. Entonces, nos miraríamos mañana. Creo que hoy casi sí utilizamos casi todo el tiempo de la hora. Entonces, continuamos mañana. Yo creo que ya con esto ya les puedo mandar la presentación hasta este punto. Y voy a decir más tarde ya empiezo a subir ejercicios de tarea del capítulo 1 y capítulo 2. Creo que se me había olvidado subirlos. Entonces, bueno, continuamos mañana ya con ejercicios de resistencia que vimos en la primera parte del capítulo 2. Capítulo 3, perdón. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, mañana. excelente. Bueno, Muchas gracias, Inge. sigue. Gracias, Inge. Bueno.